Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Vamos a ver el tema 2.2 llamado resultante de dos fuerzas. Bueno, vamos a ver que la fuerza no sigue los mismos principios de adición y lógicamente de sustracción de la aritmética común. Ya estamos un poco familiarizados, ya lo leyeron el tema, con la suma de fuerzas. Sin perder generalidad, voy a suponer dos ejes horizontales, uno horizontal y uno vertical. Ya tenemos esa intuición, ya lo hemos hecho, hemos trabajado con fuerzas. Nada más vamos a definir perfectamente los conceptos. Si yo tengo una fuerza de 3 newtons en el eje horizontal y una fuerza de 4 newtons en el eje vertical, la suma de las dos fuerzas, esta que sea de 4 newtons, la suma de las dos fuerzas hoy no me va a sumar 7 como en la aritmética que conozco desde la primaria. En la aritmética hacía yo sumas de cosas que estaban representadas por una cantidad y una unidad de medida. Por ejemplo, en la primaria me decían 3 manzanas más 4 manzanas. Vean cómo debería de ser la misma el mismo concepto, lo que sumaba yo, manzanas con manzanas a diferentes cantidades. 3 más 4, y aprendí en la primaria que 3 más 4 era igual a 7. Esta se conoce como la aritmética, manzanas. Me adelanto un poquito y a estos números se les llama escalares. Las fuerzas, que es el estudio de la estática, parte del estudio de la estática, las fuerzas no las podemos resolver con la aritmética que nos enseñaron en la primaria. Las fuerzas siguen unas normas diferentes a la aritmética y se llama el estudio de los vectores, que ya lo llevaron su curso de vectores y ya saben que 3 más 4 no va a resultar igual a 7, que la fuerza resultante, que lo acabamos de ver en el video anterior, que es la fuerza que genera el mismo efecto mecánico que esta más esta, que esta fuerza que acabo de dibujar de rojo representa la igualdad de esta con esta, es decir, la suma de las dos fuerzas hoy la puedo representar por una sola que genera los mismos efectos mecánicos. A esa fuerza se le llama la resultante. Entonces, hoy la resultante, ya lo sabemos, 4 por el teorema de Pitágoras, 4 al cuadrado, 16 más 3 al cuadrado, 9, 25, la raíz de 25, 5. Y hoy la resultante no fue 7. En fuerzas, la resultante vale 5. Entonces necesitamos un estudio especial para las fuerzas, ya no la aritmética común que vimos, ya necesitamos un estudio especial. Para eso tengo que definir exactamente de qué depende la suma de las fuerzas. Como todo vector, la fuerza no es otra cosa más que un vector y va a necesitar cuatro fundamentos, 4 componentes, esa sería la palabra, 4 componentes del vector. Va a estar representado por su magnitud. La magnitud de la fuerza, en este caso siempre voy a hablar de fuerza, pero ya vieron en su análisis vectorial que existen muchos tipos
de vectores como la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, siguen estos principios que voy a explicar acá y que más tarde también los vamos a explicar en el tema de vectores. Bueno, entonces, el vector la fuerza es un vector y necesito saber su magnitud. ¿A qué me refiero con magnitud de la fuerza? ¿Qué tan grande es la fuerza? ¿Qué tan grande es la fuerza? ¿3, 4, 5, 80, 500, 5000, 0.5, 0.10 de fuerza, 0.01 de fuerza, 0.001, es decir, una milésima parte? ¿Qué tan grande es la fuerza? ¿Qué tan grande es la fuerza? Le voy a decir acá. Acá voy a decir su cantidad y aquí su unidad de medida. En el sistema internacional, la unidad de medida va a ser el newton. La fuerza la voy a medir en newton. En el sistema inglés, la libra. Cantidad 40, 80, 90 y tengo que decir de qué estoy hablando. Para eso, geométricamente, vamos a iniciar, ya, de hecho ya iniciaron a resolver problemas de estática geométricamente, es decir, utilizando su juego de geometría sin cálculos, simplemente utilizando su juego de geometría a una escala adecuada a la hoja. Ahí pueden empezar a resolver sus problemas de estática. Para ello, la fuerza viaja, lo vamos a ver en temas más posteriores, que la fuerza viaja. Para ello dibujamos una línea muy tenue en el método gráfico, en el método geométrico gráfico, dibujamos una línea muy tenue, punteada, infinita, y se llama la línea de acción de la fuerza. Línea de acción de la fuerza. Hoy la fuerza va a ser mi marcador rojo y en esa línea puede viajar. Hace el viaje infinitamente. Vean cómo en el ejemplo del gancho que vimos en el video anterior, no necesariamente la persona que ejerce la fuerza está en el gancho. No necesariamente. Puede ser que lo esté haciendo la fuerza, que esté aplicando la fuerza desde el piso, esté jalando hacia acá, que esté jalando hacia acá y que el gancho esté allá arriba, que esté jalando desde acá. Él aplica la fuerza y la fuerza viaja en el cable. La fuerza puede viajar. La fuerza, para que viaje, necesita un sólido rígido capaz de transportar esa fuerza. En ese caso es el cable. Ya vimos que el aire no es capaz de transmitir esa fuerza. Si yo tengo un muro enfrente de mí, no le puedo aplicar la fuerza desde acá. El cable, si es lo suficientemente resistente, transmitirá la fuerza. A esta línea en la cual viaja la fuerza se le llama línea de acción de la fuerza. Entonces, dibujamos la línea de acción de la fuerza de forma tenue, punteada. Y después dibujamos a partir del punto de aplicación donde se aplican las fuerzas, que es el siguiente componente de un vector. Lo voy a poner al final, punto de aplicación. Para este caso, para nuestro caso, el punto de aplicación en esta unidad, solo en esta unidad, ya después veremos el estudio del cuerpo rígido, el punto de aplicación será la partícula. Ya lo vimos en el video anterior. Ok. En el método gráfico, en el método del paralelogramo, por ejemplo,
Entonces tengo el punto de aplicación, que vendría siendo mi origen, punto de aplicación de la fuerza, y a una escala adecuada, dibujo la magnitud. ¿Qué tan grande es esa fuerza? 8, 90, etcétera. Y la dibujo así, con una escala adecuada. Vamos a suponer que son centímetros, acá sería, y que vale 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, me faltó hasta acá. En una escala adecuada. Vean cómo no le he puesto ninguna punta de flecha ni nada. La longitud de lo que acabo de hacer de esta línea me representa la magnitud de la fuerza. La longitud a una escala adecuada me representa la magnitud de la fuerza. Después, el tercer componente que debe de tener un vector. La magnitud, la dirección. La dirección es el ángulo que forma. Les dejé en los ejercicios de tarea que vean al final cómo se representa la resultante, su magnitud y su dirección. Tiene un ángulo en la solución de los ejemplos. Al final del libro, en la página 615, viene el ángulo. A ese ángulo se le llama dirección y está referido a un eje fijo. ¿Qué ángulo forma? 80 grados, 40 grados, 5 grados, 0 grados, 90 grados puede ser. Es el ángulo que forma y lo vamos a medir en grados en el sistema sexagesimal. Ya saben que existen dos sistemas, el sistema sexagesimal, el sistema radial, donde medimos en radianes. Bueno, entonces la dirección. Medimos el ángulo, trazamos la línea infinita. De hecho, primero con un transportador en el método geométrico, trazamos el ángulo, trazamos la línea infinita. Después medimos la magnitud con una regla graduada a una escala adecuada a mi hoja que esté utilizando. Trazo la magnitud y finalmente el sentido. ¿Qué sentido va a llevar la fuerza? Ahora, para indicar el sentido, voy a poner una punta de la flecha. Vean, si este es el origen y mi fuerza va hacia allá, es la punta del tapón del marcador verde. ¿Hacia dónde está viajando mi fuerza? ¿Cómo me estoy desplazando? Lo voy a hacer desde acá. ¿Y cómo me estoy desplazando? Pues me estoy yendo hacia arriba. Vean el movimiento de mi mano. Hacia arriba y a la derecha. Hacia arriba y a la derecha. Entonces, gráficamente, el sentido de la fuerza lo voy a indicar con una punta de flecha. En este caso, derecha, está avanzando en el eje horizontal a la derecha. Vean cómo me estoy yendo del origen, que es el punto de aplicación, me estoy yendo a la derecha. Mi mano está viajando a la derecha, pero también está viajando hacia arriba. Al mismo tiempo que viaja a la derecha, viaja hacia arriba. ¿Qué pasaría si tuviera yo una línea de acción acá y la fuerza viniera acá con esa magnitud? Si vemos, su magnitud es más pequeña. Su ángulo, que es la dirección es todo este ángulo. Esta sería su dirección. Su punto de aplicación ahorita sería aquí, su punto de aplicación. ¿Y hacia dónde va viajando? Va viajando a la derecha, pero abajo. Su sentido sería derecha, abajo. Derecha, abajo. Y para no estar escribiendo todo eso, lo podemos representar así. Represento el eje fijo
y represento a la fuerza. Ya quiere decir, indico el ángulo, que es su dirección. Así es como vienen en el libro, y viene la magnitud, la fuerza resultante son 55 newtons, y para no escribir magnitud, dirección, sentido, la magnitud sí, 55, magnitud, cantidad, 55, unidad de medida, newton, la dirección la represento en forma geométrica. El ángulo vale 33 grados. 33 grados y su sentido, para no escribir izquierda abajo, lo represento así, izquierda abajo. Ahí una aclaración, no necesariamente todas las direcciones, que es el ángulo, se representan con el eje horizontal. Puedo escribirlas respecto al eje vertical y entonces no valdría 33 grados, pero lo indico. Vean cómo en el libro viene este o viene este, pero lo indico desde donde estoy partiendo como cero. Si es desde acá, pues será 90 más 33 serán 123 grados. Si lo mido desde acá, lo indico desde dónde partió, desde dónde estoy midiendo la dirección. Dice que es respecto a un eje fijo. Ok, entonces, en resumen, un vector está caracterizado, tiene 4 componentes para que esté perfectamente definido. Un vector tiene que tener magnitud. La magnitud a su vez se parte en 2. ¿Qué tan grande es y en qué unidades lo mido? 80 newtons, 5 libras, 80,000 libras. Ya estoy diciendo cantidad y unidad de medida. Su dirección respecto a un eje fijo. La dirección es el ángulo respecto a un eje fijo. No necesariamente el horizontal, no necesariamente el vertical. Puedo tener otro eje acá que tal vez me convenga más y yo digo, pues la fuerza la estoy midiendo desde ese eje y voy a utilizar el sistema sexagesimal. Grados, minutos y segundos. O puedo utilizar el sistema radial. En este libro que estamos utilizando de Beer and Johnston es sistema sexagesimal. Entonces la dirección es el ángulo y el sentido: arriba, abajo, izquierda, derecha. Y el punto de aplicación en esta unidad no lo vamos a ver. En esta unidad el punto de aplicación es la partícula misma. Ya quedamos que no significa que sea un cuerpo muy pequeño. Es una parte de todo el cuerpo y en esa parte es donde se aplican las fuerzas. Entonces ya se les quedó de tarea lo del método del paralelogramo. Paralelogramo significa que sus lados son paralelos. Si yo a este vector le aplico una paralelas son aquellas que no se tocan nunca, entonces a esta fuerza le voy a dibujar una paralela. Aquí va a estar su fuerza paralela. ¿Qué distancia van a estar separadas? Esa sería la pregunta. ¿Qué distancia van a estar separadas? Esta fuerza de 4 newtons con esta fuerza de 4 newtons, que es su paralela. ¿Qué distancia van a estar separadas? Pues la otra fuerza que quiero sumar. Entonces, en el método del paralelogramo, que se les quedó, por ejemplo, el del gancho, viene una fuerza así, creo que se llama P, y una fuerza Q, que la voy a representar así. P y Q. Este sería P y este sería Q. Ok. Le voy a trazar una línea paralela. En la punta de la flecha. De la otra fuerza. La paralela de P
va a estar en la punta de la flecha de Q. Ahí trazo las dos líneas paralelas que nunca se van a cruzar. Se recomienda hacerla infinita. Después, con una regla graduada, la mido y la vuelvo a trazar acá. La voy a hacer en forma punteada. La vuelvo a trazar acá. Aquí está. Esta P y esta P son las mismas y son paralelas una con otra. En el método del paralelogramo vuelvo a trazar ahora la fuerza Q en la punta, le trazo una paralela Q en la punta de la flecha de P. Esta sería otra vez Q. Así, y se me formó un paralelogramo. A esa figura geométrica se le llama paralelogramo. ¿Por qué se llamará paralelogramo? ¿Por qué se llamará paralelogramo? Porque este lado tiene un paralelo. Porque este lado tiene un paralelo. Y la figura, que es el cocol, se llama paralelogramo. Si ampliamos esos conceptos a 3 dimensiones, lograré hacer algo parecido a esto, al mi borrador. Y se llama en 3 dimensiones paralelepípedo. ¿Qué significa? Que cada cara tiene una paralela. Esta cara tiene una cara paralela a esta. Esta cara tiene una cara paralela, que es esta. Y esta cara tiene una paralela, que es esta. Cada cara tiene una paralela. Y en 3 dimensiones se llama paralelepípedo. En 2 dimensiones se llama paralelogramo. Este lado tiene su paralelo y este lado tiene su paralelo. Y se llama paralelogramo. Se forma como un cocol, a esa figura se le llama paralelogramo. Espero hayan quedado entendidos los componentes de un vector, que hoy el único vector que veremos será la fuerza, y que podamos empezar con la suma de fuerzas.